Muy buenas, estás en Cineyear y esto es Fan vs Hater. We are the spark that'll light the fire that'll burn the First Order down. Come on! This is not going to go the way you think. Fulfill your destiny. Bueno, y para discutir de esta película que tanta revuelo ha traído en redes y en todos lados, en toda la galaxia, tengo conmigo a Manuel Díaz Noda. Buenas tardes, Manuel. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, o si en vuestro planeta hay dos soles, entonces no sé cómo le llamarás a eso. Bueno, vamos a dejarlo en plan Truman. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por si no nos vemos luego. Efectivamente. Manuel es crítico de cine, es también periodista, tiene su propio programa de radio, que hablas de cine, creo que un poquito, me han dicho. Bueno, el programa sí, intentamos abarcar un poco de todo y sobre todo cine comercial, pero también pues algunos estrenos de cine minoritario, cine de autor y por supuesto estando en la Radio Canaria pues también toda la producción local. La crítica profesional de cine ha sido muy benévola con Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi. Tú, Manuel, me parece que aquí vas a hacer un poquito la función de fanboy. Bueno, hombre, es verdad que por lo que suele pasar normalmente con el cine comercial, aquí se han intercambiado los roles, porque efectivamente la crítica ha sido bastante dada a alabar este octavo episodio, mientras que el público general, en este caso sobre todo el público especializado, ha sido bastante combativo. Entonces, que normalmente siempre se dice que, bueno, que este tipo de películas son más para el público que para la crítica, pues parece que ha sucedido todo lo contrario. Yo voy a hacer un poquito la función de hater, aunque no me considero para nada hater. Porque también es verdad que parece que si no te gusta la película, ya como que tienes que odiarla sí o sí, ¿no? Y yo quiero exponer mis razones en representación de muchos fans de Star Wars que nos hemos sentido decepcionados con el resultado que ha sido esta película, ¿no? Entonces, yo empiezo preguntando un poco, Manuel, ¿por qué crees que la crítica especializada alaba tanto esta película? Si, no sé, ¿qué tiene de especial este blockbuster para que la crítica en general, crees tú, la haya alabado tanto? Bueno, yo creo que en ese sentido también es verdad que no es la misma la crítica que está actuando hoy en día que la crítica que funcionaba cuando se estrenó la primera trilogía, por ejemplo. Ahora la crítica entre los que yo me incluyo, somos personas que hemos crecido con este tipo de cine. Hemos crecido con un tipo de cine digamos, un peso más comercial, digamos, yo creo que se ha abierto fronteras en cuanto a la interpretación del cine y quizás por eso algunos tipos de películas abiertamente comerciales pues están recibiendo también buena recepción por parte de la crítica, ¿no? Ya no es la misma la crítica de los años 70 de cine de autor, de cine más comprometido, sino que a todos pues nos toca también una parte emocional, aunque siempre el crítico intenta distanciarse también de esos aspectos, ¿no? O debería distanciarse también de algún aspecto, pero al final la parte emocional yo creo que también es necesaria para evaluar películas como Los Últimos Jedi, donde evidentemente tanto a favor como en contra, yo creo que lo que pesa son más los componentes emocionales de cada espectador que la película en sí. Claro, lo que pasa que yo te escucho el componente emocional, el haber crecido con esas películas, todo eso es muy importante, pero yo como fan de Star Wars también tengo ese componente emocional y a lo mejor es ese componente emocional el que me ha hecho ser un poco más estricto, quizá, sin llegar a ser un purista, sin llegar a ser alguien que no me puedes tocar nada porque entonces me enfado, no. Pero sí que es verdad que ese componente emocional, tú dices, a lo mejor a la crítica de ahora pues le afecta para bien, pero a muchos también nos ha afectado en sentido contrario. Es decir, y si quieres ya entramos un poquito en jaleo, ¿no? En lo que es... porque, bueno, yo hay cosas de Los Últimos Jedi que sí que me parecieron que están bien, pero bueno,
yo me voy a cebar un poquito, Manuel. Yo creo que Adelante, para eso estamos aquí. Aquí corra un poco la sangre, ¿no? Bueno, los sables láser no hacen sangrar, entonces la sangre igual no corre, ¿no? Pero aquí un buen duelo. Vale, a ver. Bueno, antes que nada, antes de soltar yo morralla contra los últimos Jedi, ¿harías una pequeña introducción a lo mejor de qué ha sido para ti la película? Un poquito, un inicio de lo que vas a defender. Bueno, yo, al igual que tú, es verdad que aquí pues, vamos a tomar posturas, pero también, evidentemente, como con toda película, hay elementos que te gustan más, elementos que te gustan menos. Yo creo que los últimos Jedi sí, y es un poco la postura que voy a defender, la función que cumple sobre todo es una función bisagra, algo que al final el Despertar de la Fuerza no cumplió, que tenía que haberlo hecho el Despertar de la Fuerza, en el sentido de dar el paso digamos, a los nuevos componentes de la saga. Lo hizo de manera tímida y ha sido definitivamente los últimos Jedi las que ha abierto esa puerta, y quizá también gran parte, pues toda digamos, la viralidad que se ha generado en torno a la película, tanto a favor como en contra, va pues precisamente por digamos, ese elemento de salto, de cambio, de etapa. Para mí es una película que es verdad que todavía hereda muchas cosas de la trilogía original, pero abre puertas de cara al futuro, y no tanto quizás de cara a episodio 9, sino a esa nueva trilogía que evidentemente con Rian Johnson ahí al cargo, si los tiros van a ir por ahí, creo que ha sido un movimiento inteligente por parte de Disney, coger a la persona que ha abierto la puerta para que marque también las pautas de por dónde va a ir la saga en la siguiente trilogía. Yo, Manuel, estoy totalmente de acuerdo con la información, digamos, objetiva, ¿no?, que vuelca. Lo que pasa es que mi opinión es distinta. Es decir, sí, yo también he visto que Rian Johnson lo que ha querido hacer, y respaldado por supuesto por los productores de Disney, es introducir ya aquí su nueva trilogía. Introducir ya aquí la idea. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la película estaba constantemente mandando un mensaje al espectador, y es: olvídate de lo viejo y mira hacia adelante a lo nuevo. El propio Kylo Ren lo dice. Efectivamente, claro. Los propios personajes ahí están continuamente, de hecho para mí de manera incluso excesiva. Yo hubo un momento que dije: ya lo he pillado, chicos, ¿vale? Ya podéis dejar de repetirlo. Entonces yo estoy de acuerdo en que la maniobra comercialmente, en cuanto a ingeniería industrial o comercial, que se me quiebra la voz decir comercial demasiado, no. O sea, Star Wars está claro que no tiene por qué ser cine de autor, tiene que ser comercial, pero yo esa estrategia de en mitad de una trilogía me empiezas ya a vender otra cosa, a mí me ha parecido una jugada, no sé, iba a decir poco honesta, tampoco, honesta es conforme a sus intereses, pero a mí no me ha gustado, quiero decir. Si lo que yo pienso un poquito a modo de introducción de esta película, si tú en El Despertar de la Fuerza, con sus más y sus menos, me has presentado unos personajes nuevos, me has abierto una nueva era en el mundo de Star Wars, con nuevos protagonistas que tomarán el relevo en algún momento, me parece genial. Pero ese cambio generacional creo que tiene que hacerse de varias formas. Una, con respeto y con cariño a los personajes originales. Y ahí probablemente no estaremos de acuerdo. Yo creo que ahí vamos a sacar los sables láser. Vamos a sacar los sables láser, por supuesto. Exacto, ya me estoy preparando. Sí. Oh, Dios mío. Vale. Eso por un lado. Luego, por otro, no me parece honesto, y esta vez sí que digo honesto, que no me parece honesto, hacerlo en mitad de una trilogía. Es decir, yo he empezado a ver una cosa con El Despertar de la Fuerza. Yo en los últimos Jedi y en el episodio 9 quiero seguir viendo algo que no de repente trate de irse por otro sitio. Es decir, a mí no me cuentes ahora la historia de un niño que está por ahí perdido y me hagas creer que eso va a ser interesante. O sea, ya cuéntamelo en tu trilogía, Rian Johnson, pero no me empieces ahora a meter elementos que para mí son discordantes con lo que es Star Wars, ¿vale? Y que desde mi punto de vista no solo no pasan el testigo de manera para mí respetuosa, sino que además hablan un lenguaje distinto al de Star Wars, que es lo que yo pienso un poquito que ocurre con los últimos Jedi. Entonces, a mí hay cosas de los últimos Jedi que sí que me gustaron,
Pero en general salí decepcionado. Pero no decepcionado por lo que dice mucha gente en internet, ¿no? Dice, a estos fans de Star Wars no les ha gustado porque no vieron sus teorías realizadas. No, a mí mis teorías me dan igual, ¿no? Es un pasatiempo casi. No, tampoco porque, no sé, porque no ha copiado fórmulas de... No, o sea, o porque no se parece lo suficiente a la trilogía original. Esas no son las razones por las cuales yo por lo menos me sentí decepcionado. Son otras distintas, ¿no? Entonces, bueno, a mí salí con pena y con tristeza de la película. Y ya digo, el componente emocional está, sí, pero también hay gente que dice, bueno, el fan de ahora que no le gustan es porque no las ha visto con los ojos ingenuos del niño que fue cuando veía las otras películas. No, yo fui muy abierto, con ojos muy de niño. Al despertar de la fuerza fui con ese punto de vista y la disfruté muchísimo. Rogue One a mí me parece una delicia de peli, pero con esta a mí me han herido profundamente. Bueno, pues yo ahí, fíjate, varios elementos que has comentado. Para mí, como decía al principio, yo creo que el salto se tenía que haber dado ya desde el despertar de la fuerza. Por eso digo que el cambio generacional fue muy tímido en el despertar de la fuerza. Yo creo que tenía que haber sido... que yo creo, al menos por la información primigenia que nos llegó, creo que era la idea inicial, que realmente el primer episodio de la nueva trilogía fuera el que sirviera de bisagra y diera paso ya a, digamos, el paso de testigo de los personajes de la trilogía original a los personajes de la nueva etapa. Y al final, por el hecho de fidelizar al fan originario, por ser fiel a algunos elementos de la trilogía original, y también, evidentemente, ten golosinas, porque tienes a los 3 actores originarios, tenerlos ahí, pues también quieres sacarle más provecho. Pero yo particularmente el cierre que está haciendo, que hace Ryan Gosling aquí, yo lo hubiese hecho en el despertar. Ryan Johnson. Sí, perdón. Son muchos Ryan. Sí, demasiado. Ya hasta Saturday Night Live ha hecho parodias con eso. El cierre que hace Ryan Johnson aquí, yo creo que lo tenía que haber hecho JJ Abrams y haberle quitado parte del lastre a Ryan Johnson. Porque en mi opinión, tú comentabas que parte del fan pues ha criticado que se aparta, que no hay suficientes elementos de la trilogía original. En mi opinión, hay excesos de elementos de la trilogía original. Sí, sí. O sea, mi parte de crítica quizá va más a que canibaliza todavía demasiado de la primera trilogía, y eso para mí sigue siendo un elemento, digamos, una mochila que sigue arrastrando y que por fin ya parece que Ryan Johnson se ha quitado. Es que eso, Manuel, a mí me hace mucha gracia porque en internet, bueno, se ha formado un revuelo increíble. Yo incluso me he llevado sorpresas con gente que se lo ha tomado demasiado a lo personal incluso, ¿no? Yo decía, jamás pensé, yo adorando Star Wars desde siempre a un nivel bastante elevado, que tendría discusiones tan elevadas de tono en redes sociales sobre Star Wars, ¿no? Nunca pensé que Star Wars fuese para mí un motivo de discusión. Pero todo esto te lo decía porque acabas de decir los elementos de la trilogía original. Hay mucha gente que dice, la gente no le gusta que le cambien Star Wars, es muy diferente, esta peli es muy diferente, cambia Star Wars. Yo, por un lado, digo, sí, hay cosas que las cambia, desde mi punto de vista, a peor, pero por otro lado digo, ¿pero dónde está lo original? Si tampoco es tan original. O sea, se vende la película como una cosa muy original que cambia mucho las cosas. Digo, pero vamos a ver, si tengo la secuencia de la Sala del Trono del Retorno del Jedi copiada tal cual, lo que pasa que después de esta, en lugar del villano, en este caso Kylo Ren, pues morir y redimirse, pues lo que hace es hacer lo que hace ya Darth Vader en el Imperio Contraataca, tentar al personaje protagonista, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que veo de nuevo y original, desde mi punto de vista, son cosas que no me interesan tanto como que sean parte de Star Wars. Yo, por ejemplo, y entrando ya en cosas concretas, en cuanto a guión, ¿vale? Empiezo diciendo, tanto Rogue One como El Despertar de la Fuerza tenían un equipo de guión de varios escritores. En el caso de Rogue One, pues 4 escritores, uno de ellos John Knoll, que es artista de efectos visuales, pero que conoce muy bien la trilogía porque ha trabajado, o sea, la saga porque ha trabajado en ella. Lawrence Kasdan, pues guionista de las originales de tantísimas películas, de Indiana Jones, etcétera. Gente potente del mundo de la escritura de guión. En Los Últimos Jedi, el guión es Ryan Johnson.
Y yo digo, yo no quiero desmerecer, por supuesto, a nadie, y me parece fantástico que directores que empiezan se les dé, por supuesto, la oportunidad, vamos, me parece fantástico eso, ¿no? Ahora bien, Los últimos Jedi, Rian Johnson tiene el peso de la dirección, el peso de la escritura de guión él solo, no hace equipo con nadie, y desde mi punto de vista da a luz a un guión que tiene cosas muy interesantes, pero que tiene la mano del interés comercial, de la venta de merchandising y de la amplitud del PG, ¿no? del apto para todos los públicos. Ese tipo de fórmulas que convierten una película, desde mi punto de vista, en un producto que se parece totalmente a cualquier otro producto. Yo no voy a ver Star Wars porque haya naves y sables láser y criaturitas, que eso está muy bien, lo estético está genial, pero voy porque los personajes son interesantes, porque si me cambias de personajes, tienes que hacerlo con personajes sólidos y que realmente me generen un interés. Finn y Rose en esta película no me parece que cumplan para nada esos requisitos y ocupan muchísimo metraje con sus desventuras, por llamarlas de alguna forma. Y en definitiva, no voy a ver Star Wars por los efectos. Voy a ver Star Wars por los personajes y porque hay una historia interesante. Entonces a mí una película como Los últimos Jedi, que gasta tanto metraje en un callejón sin salida como es la trama de Finn y Rose, que tienen una relación que desde mi punto de vista no llega a cuajar y en la que todo está establecido con prisa para que captes el mensaje de cada secuencia una detrás de otra, y cada decisión que toman es una decisión errática, casi improvisada o sin el casi, y todo con una intención clara detrás de soltarte una píldora de mensaje, ¿no? De principios, ¿no? A mí me parece tan artificioso, Manuel, yo no sé cómo... Bueno, está tocando varios puntos, a ver si puedo dar respuesta, réplica a todo. Quizá, no sé qué término utilicé antes, pero yo voy a hacer un cambio de concepto. Yo no veo no tanto un cambio radical en algunos elementos, vamos a decir, mitológicos dentro de la saga, como una ampliación. Yo creo que hay elementos que previamente se nos habían comentado de manera puntual y aquí lo que hacen es abrir el espectro y abrir las posibilidades de que, en este caso, el concepto de la fuerza sea mucho más amplio de lo que antes se nos había explicado. ¿Tú crees, Manuel? Yo creo que en este caso el concepto de la fuerza se amplía bastante y se abre a otras posibilidades que precisamente yo creo que si efectivamente los tiros van a ir por ahí, es un poco también lo que da a explicar algunos de los elementos que han quizá resultado más dolorosos para algunos de los fans clásicos. Vamos a hablar en este caso de Luke. Pero que yo creo en ese sentido la fuerza de George Lucas era... Los midichlorianos. Bueno, vamos a hacer un silencio en torno a eso. Vale. No, vamos a hablar, pero vamos, era una fuerza de contrarios, el bien contra el mal. Uh-huh. Está el lado luminoso de la fuerza, el lado oscuro de la fuerza. Uh-huh. Aquí ya realmente ya te ponen sobre la mesa de que no existen esos dos conceptos, que todo es uno. De ahí personajes de Kylo, personajes de Rey en esa fase inicial donde son fuerza pura, ¿no? Y por lo tanto en ellos se alberga tanto la luz como la oscuridad. Por eso Rey también a la hora de entrar en la cueva se deja llevar, algo que a Luke le resulta completamente inadmisible. Porque claro, Luke tiene el adiestramiento Jedi que le da Yoda y Yoda le dice, eso es el lado oscuro. Uh-huh. Pero el propio Luke también lo establece. ¿Y si realmente los Jedi eran un grupo fanático con una mirada muy, muy tangencial de lo que realmente es la fuerza? ¿Y si realmente la fuerza va más allá? Y si podemos explorar la fuerza desde diferentes perspectivas. Y yo creo que eso es algo que abre aquí Rian Johnson con Los últimos Jedi. Es algo que también explica, desde mi perspectiva o desde mi interpretación, explica bastante los comportamientos de Luke en esta película.
y que puede ser esa puerta de cara a futuras entregas de la saga. Con respecto al componente comercial, Star Wars nació como un proyecto con el que George Lucas pretendía financiar otro tipo de películas. Y el gran éxito de Star Wars, o sea, la gran revolución de Star Wars no fue a nivel de historia, no fue a nivel de personajes, fue a nivel de merchandising. Y ha sido el merchandising de la primera trilogía lo que ha permitido mantener todo lo demás, y que George Lucas ha sido el primero que lo explotó al máximo. O sea, con las precuelas, la principal crítica también era eso, que eran productos hechos exclusivamente para vender muñequitos, para vender figuras, para vender naves, y que realmente no había errores de concepto allí también. Si George Lucas, que es el creador, que es el que un poco tenía que haber protegido el legado, entraba de lleno ya desde la primera trilogía en ese terreno, evidentemente Disney no se va a cortar a la hora de pasar por ese camino. Sin embargo, que el guión esté a manos de Rian Johnson y que no haya hecho equipo, ahí no estoy de acuerdo contigo. Que figure en los créditos Rian Johnson exclusivamente es una cosa. Claro. Pero evidentemente, claro. Y ahí tenemos lo que pasó con el spin-off de Han Solo. Rian Johnson no iba de lobo solitario. No, por supuesto, claro. Por supuesto que no es... O sea, dudo mucho que cualquier labor creativa en Star Wars sea una labor de una sola persona. Está claro que, aunque él figure solo, pues no está, por supuesto, completamente solo en ese proceso. Y además, también te digo una cosa. Por una parte, puedo exculpar a Rian Johnson en el sentido de que se ve la mano de los productores, desde mi punto de vista, muchísimo en esta película. Toda película es propiedad de un productor, no de un director, al no ser que el propio director sea el productor de la película, ¿no? Pero en algunos casos me parece que se nota muchísimo más la mano de los productores que están pensando... Todo el mundo está pensando en hacer dinero, por supuesto. Quiero decir, cuando haces una película y no pasa nada. Quiero decir, el término comercial realmente no debería darnos alergia a nadie, y menos si estamos hablando de Star Wars. Entonces, tienes tu razón, por supuesto, en que Star Wars es un producto comercial. Claro que sí. Nadie espera, creo yo, que Star Wars sea La vida es bella en las estrellas o una película que te dé el sentido de la vida, ¿no? En ese sentido, no. Pero sí que es verdad que, aun siendo películas comerciales, lo que realmente atrae, además de lo estético y además de la posibilidad de luego comprar merchandising y demás, es que se cuenten historias que tengan una solidez. Las precuelas es verdad que han sufrido muchísima crítica por muchísimas cosas, pero las cosas por las cuales se ha criticado a las precuelas me parece que son aquellas en las que todo es una cuestión de equilibrio en la fuerza, ¿no? Uh-huh. Por supuesto puede ser comercial, por supuesto puedes tener puesta la vista en un merchandising, pero cuando ese interés sobrepasa el interés genuino de contar una buena historia en un contexto interesante como es el universo Star Wars, ahí es cuando algunos de nosotros, fans, no fans, público general, me da igual, decimos, espérate. Porque a lo mejor hay una manera de que esto sea una película comercial y que venda merchandising sin cometer este tipo de, para muchos, errores, errores desde el punto de vista narrativo de interés, igual se puede conseguir ese equilibrio. Yo, por hablarte de cosas más concretas, ¿no? Yo, por ejemplo, que en Los últimos Jedi me metas una subtrama en la que dos personajes pues salvan a unos animales, ¿no? Parecidos a caballos, los Faithiers estos, ¿no? Y en el que tengo una persecución que es puro CGI, ¿no? Que está muy bien el CGI, ¿no? Yo no digo que no, pero de pronto de un decorado natural en el que tienes unas criaturas que pueden ser interesantes, un contexto interesante como es el casino, una especie de versión de la cantina que siempre nos encontramos en casi todas las películas de Star Wars, que de repente de un concepto interesante tú me lo resuelvas
con una persecución digital en la que los personajes acaban de salvar a unas criaturitas que lo están pasando muy mal, en la cual el componente, no voy a decir emocional, sino emotivista está muy presente, en la que se quiere dar un mensaje que estos personajes son muy buenos y Rose en este caso pues tiene unos motivos por los que luchar. Me parece fantástico que tengan principios, pero igual la manera de ponerlos en pantalla con este diseño de animales que están más cerca del cartoon, porque tienen incluso expresiones faciales de emociones humanas, ¿no? Con una persecución que en algunos planos pues se parece más a cualquier otra película de fantasía de Disney, con una luna de fondo y saltando por una ventana, recorriendo las calles, destrozando esos escenarios que, si no me equivoco, fueron rodados en Praga, que cuando salían las primeras fotos de making of decíamos, qué interesante ese escenario. No lo ves, porque son segundos entre todo el amalgama digital. Que llega a una playa, que además escalan un acantilado casi en vertical para acabar en este recurso más que manido del acantilado en el que se acaba la escapatoria y con una frase de Rose al final de, bueno, ha valido la pena porque hemos salvado a estos animalitos y tal. Ese mensaje buenista, ecologista, o como lo queramos llamar, en medio, para darle unos valores a Rose, que luego se repite además en el casi suicidio de Finn, de una manera también, desde mi punto de vista, muy forzada, muy metida con palanca. Todo ese tipo de cosas, yo entiendo que pueden tener una función comercial, ¿no? O es un tipo de secuencia que atrae a un cierto tipo de público y ameniza la película, la agiliza en cierto momento. Pero de verdad, ¿no hay otra fórmula para...? Bueno, toda esa subtrama de Rose y Finn. Estoy de acuerdo contigo en que dentro del contexto de la película es la parte que más flojea. Y flojea no solo por el concepto de la trama en sí, sino flojea porque ya desde el despertar de la fuerza, Finn es un personaje que frente a otras incorporaciones como son obviamente Rey, Kylo Ren, incluso Poe Dameron, que en esta digamos ya se explota un poco más, es un personaje que queda como personaje y como el actor que lo interpreta John Boyega, que se queda muy corto frente al resto. Ahí estoy de acuerdo. Sin embargo, yo sí creo que hay una función más allá del mero concepto vender animalitos. Yo creo que esa trama tiene una función. Quizá sobre el guión funcionaba mejor que en el resultado final, pero tenemos una película que tiene tres tramas paralelas. Tenemos toda la trama de Rey y Luke, tenemos toda la trama de la Primera Orden acosando a la rebelión, y tenemos esta trama de Rose y Finn. Que es un callejón sin salida. Pero, ¿qué diferencia esa trama de las otras dos? Las otras dos son tramas estáticas. Son tramas estáticas en el sentido de que todo el apartado de Rose con Luke es una trama de intercambio filosófico. Toda la parte de la persecución de la Primera Orden a la rebelión también es muy estática porque se está acabando el combustible y es algo que no tiene dinamismo. Ajá. Y estamos hablando de Star Wars, que por un lado tiene que mantener el concepto de space opera, de visitar diferentes lugares de la galaxia, cosa que aquí realmente quien mejor lo cumple son Rose y Finn, porque visitan otros lugares apartados del espacio concreto donde se desarrollan las otras dos tramas, y también porque estamos hablando de una película de aventuras que tiene que tener un cierto componente de acción. Si quitamos esa trama de ahí, la gente se hubiese aburrido al tener dos tramas principales, que evidentemente son las que tienen realmente el peso de la película, pero que hasta el final no tienen un momento dinámico, un momento de aventura, un momento de acción. Entonces, hubiésemos tenido que pasar, digamos, un trayecto muy largo, más cerebral de lo que realmente se espera quizás en una película de Star Wars, para llegar realmente a la parte que pues, un público general espera, que es una parte divertida, de acción, dinámica, etc. Entonces, termino. Que la trama de Rose y Finn es la más endeble, te doy la razón. Pero yo creo que sobre el guión estaba puesta con una finalidad, y creo que
ayuda al menos a dar un toque de ligereza frente al resto de los elementos. Yo te entiendo perfectamente, Manuel, y creo que de ese análisis de guión, de estructura de guión que haces, ¿no? Y de lo que necesita una película, me parece totalmente acertado, ¿no? Lo que pasa que, claro, quiero decir, esto es como, vamos a ver si se me ocurre algún símil, yo en los ejemplos soy horrible, ¿no? Pero esto es como si vas a hacer una tarta, pero es que los huevos que utilizas pues están malos, ¿no? Quiero decir, sí, tienes que utilizar un huevo en este sentido para dar una consistencia a la masa, ya, pero es que el huevo que estás usando, macho, desde mi punto de vista, ¿no? Quiero decir, vamos a ver, para mí es que ya el guión, ¿vale? Si te parece, ya lo estamos haciendo, empezar un poquito por el guión, ¿no? Quizá que es la base de todo. Ya el guión a mí ya me falla. En el sentido de, yo la primera frase que leí en los créditos, bueno, era en inglés, pero en español era algo así como la primera orden gobierna, sería, ¿no? Reina. Entonces, claro, a mí me has trucado las cartas. Porque yo había dejado una película en la que se había destrozado un sistema entero en el que estaba el Senado de la Nueva República, pero yo entendía que la Nueva República, al igual que antes la República original o el Imperio, pues no está en 4 planetas. Es un sistema de gobierno que domina toda una galaxia, ¿no? Entonces, yo una de las grandes incógnitas al terminar el episodio 7, yo decía, ostras, pues en la siguiente tenemos a la Nueva República ya en peso, no solo a la Resistencia, que es este pequeño reducto, ¿no? Es una especie de filial de la Nueva República que uno tiene que leerse luego los libros que salen posteriormente para entenderlo del todo. Pues dice, si el statu quo pertenece a los buenos, ¿por qué hay un grupo pequeñito llamado la Resistencia? ¿No? Bueno, pero yo tenía la esperanza de que se hablase un poquito más de eso y sobre todo que viésemos a una nueva república en igualdad de condiciones contra una primera orden ya crecidita, ¿no? Eso me parecía interesante. Incluso me parecía interesante que sea la primera orden la que estuviese un poco en desventaja, que los malos estuviesen un poco en desventaja. Yo entiendo que a nivel guión funciona muy bien que el malo sea Goliat y tú seas David, ¿no? Entonces me parece que ya la película empieza con una premisa trucada. Porque ya de repente me dices que la Primera Orden no solo tiene unos vehículos espectaculares y una tecnología brutal, como ya vimos en la Starkiller, ¿no? Ahora tiene más cosas también. No solo eso, sino que además la Resistencia, los buenos, la República, los republicanos, o los rebeldes, como los queramos llamar, que ya no se llamarían rebeldes porque no tendría sentido, son 400. Y están en un sitio muy reducido, que además lo vemos ser arrasado, al principio de la película por un par de cañones, ¿no? De un bombardero. Entonces ya me estás poniendo los personajes en una situación que sabes que funciona muy bien a nivel guión, que es, tenemos a los personajes cliffhanger, ¿no? Colgando del acantilado y el malo está arriba para pisarles la mano. Yo entiendo que a nivel guión eso funciona muy bien, pero no me parece de nuevo honesto en cuanto a la continuidad con el despertar de la fuerza. ¿Y por qué no me lo creo? Porque no me creo que de repente queden solo 400 buenos en la galaxia que se van a comprimir en una nave grande, nodriza, rodeada de otras más pequeñas, y que de pronto, por una cuestión de combustible o de lo que sea, van a lanzarse en una persecución que va a durar toda la película. Es decir, hay un interés de reducir y de acotar la trama, esta especie de miedo que tienen ahora muchos cineastas en que el público se aburra si le hago una elipsis temporal, si le hago un salto de tiempo, si hago que pase el tiempo un poquito. Parece que el ritmo baja, ¿no? El ritmo no baja, simplemente es otra forma de narrar. Y esto es todo con esa sensación de que todo es continuo, de que no hay ningún parón, ¿no? Entonces, claro, ya todo esto te lo digo porque a nivel guión ya me parece que me estás poniendo las cosas en una burbujita y comprimiéndomelo todo mucho y poniéndomelo todo muy al extremo para que yo sienta el peligro. Si a Luke Skywalker lo matan en el asalto a la Estrella de la Muerte y la Estrella de la Muerte consigue destruir la base rebelde en Yavin 4, la rebelión no se acaba ahí, porque no estaban todos metidos en esa base. Pero no pasa nada, a mí como espectador me importa, porque yo no quiero que muera Luke Skywalker, porque es el personaje lo que me importa. Entonces en esta película lo que tendría que importarme son los personajes, no que todos los buenos están comprimidos en ese sitio. Y que además al final de la película me dices que todavía queda esperanza y me haces como un discurso victimista de los buenos somos pocos pero resistimos. Pero no estaba la Nueva República. Y luego tú, interrúmpeme cuando quieras, ¿eh, Manuel? Sí, que cuando tú termines yo te respondo. Yo te doy la réplica. Digo, también para que no sea todo monólogo, sino si quieres, si en algún momento hay puntualizaciones y demás, que nos interrumpamos más, ¿no? Pero bueno, yo todo esto, para rematarlo un poquito,
yo veo que sí, lo que dices tú, tiene una función esa secuencia, sí, pero ¿por qué no puede ser un tipo de acción que por lo menos sí me aporte algo? Porque las carreras de vainas en el episodio 1 sí me estaban aportando algo y me estaban hablando de un personaje, Anakin Skywalker, de una manera, puede gustar más o menos, pero me estaban aportando algo realmente. Yo a esta trama lo único que veo que le aporte es hablar de los principios de la rebelión a través de Rose, pero de una forma para mí ñoña. Bueno, con respecto a ese cambio de qué pasa con la Nueva República, cuál es realmente el peso de la Primera Orden, yo de nuevo creo que esos son elementos que parten de una mala explicación de El despertar de la fuerza. O sea, yo creo que estamos arrastrando ahí falta de información del episodio anterior, no del episodio actual. Es verdad que en Una Nueva Esperanza Luke destruye la Estrella de la Muerte y eso no supone la caída del Imperio. Pero en el retorno, ahí sí ya hay un cambio, porque está el Emperador dentro, porque se supone que eso, al caer el Emperador, cae todo el sistema. Vale. En este caso, la Primera Orden no destruye un planeta, destruye el Senado, o sea, destruye todo el corazón de la Nueva República. Que podría estar distribuido por más planetas, evidentemente, sí, pero yo creo que, por eso digo que quizás más la explicación por el otro lado. Yo creo que la destrucción del Senado en el despertar de la fuerza es claramente el golpe de Estado que da la Primera Orden y coge el poder. De ahí ese arranque de la Primera Orden gobierna. A mí también me chocó, pero lo interpreté de esa manera. Realmente la Primera Orden ha dado un golpe de Estado y que son poquitos los rebeldes que quedan. También es verdad, pero bueno, en este caso yo creo que ahí, como en muchas cosas de Star Wars, entra la suspensión de incredulidad. Hasta qué punto podemos aceptar o no que todo el bando de los buenos pues esté tan reducido o esté tan concentrado. O sea, el volumen de personas que formen ahora la rebelión, quizás lo de menos, el hecho de que estén concentrados es quizás el elemento quizás más tramposo o más delicado, ¿no? Pero sí es verdad que, claro, después de cara a la trama, a lo que es la concepción de la película, como tú dices, funciona mejor que estén todos concentrados en uno, porque tienes ahí, digamos, el pico de tensión lo tienes todo concentrado en un sitio, y además en un sitio dependiente de lo que suceda con ese encuentro entre Rey y Luke. O sea, tampoco están buscando muchas más salidas, sino vamos a esperar a que venga el gran caballero Jedi a salvarnos. Entonces, ahí es verdad que Rian Johnson juega mucho con la concepción que podamos tener de la trama, y otro de los elementos que se le ha criticado mucho, la forma en la que él rompe las expectativas en varios puntos con respecto a lo que pensábamos que iba a pasar y no sucede. Sí es verdad que hay falta de explicaciones en la película, pero también es verdad que frente al despertar de la fuerza y a lo que supongo que será episodio 9, aquí es que tenemos todo concentrado, toda la acción concentrada en la película en pocas horas. Claro, pero es que pero es que además esto que has comentado a mí me da la sensación de que la película está todo el rato queriendo sorprenderte con giros imposibles y está más preocupada en sorprenderte, desde mi punto de vista, que en contar una historia coherente. Es decir, hay un montón de momentos que te dan a entender una cosa, pero luego te lo llevo por otro lado y, como decía Luke, esto no va a ir como tú piensas, ¿no? Me parece que hay como... A mí hay varios problemas también a nivel general, ¿no? El guión, por una parte, me parece que desde mi punto de vista hace aguas por muchos sitios, ¿no? Toda además esa trama de la que estamos hablando, al final es un callejón sin salida, guiado por el Deus Ex Machina. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. De repente me encierran en una celda a los protagonistas y justo ahí estaba el personaje de Benicio del Toro, que justo en ese momento les escucha, porque yo los... Pero eso es la estructura de siempre de Star Wars, o sea, todo se va en base a actos fortuitos que van conectando uno con otro y que al final pero es que va dirigiendo la trama de manera fortuita, no de manera establecida por los personajes. Pero yo no lo creo así, porque está claro que el Deus Ex Machina es un elemento, es una licencia dramática de todas las películas, probablemente, ¿no? De todas las películas comerciales. ¿Cómo llega el mensaje de Leia hasta Luke? Claro, no. O sea, eso es un Deus Ex Machina del tamaño de un destructor imperial. No, porque Leia va a buscar a Obi-Wan Kenobi.
va para entregarle el mensaje, y justo en la órbita de Tatooine es cuando le intercepta a Darth Vader. Entonces sí tiene un sentido que ella iba a buscar a Obi-Wan Kenobi. No es así. Sí. O sea, no, Leia va al Deraan con los planos. Y al interceptar, entonces busca un plan B, que es Obi-Wan. Claro, pero pero por eso. Pero no iba buscando claro, Obi-Wan no, estaba... Bueno, pero caen en Tatooine los planos porque están cerca de Tatooine, porque ahí es donde está Obi-Wan. Lo que pasa es que no le da tiempo Deus Ex Machina. a llegar. No, pero porque es lo que dices tú, es el plan B de ella. O sea, está pensado. Pero un plan B improvisado en cuanto llega Darth Vader. O sea, que justo Darth Vader intercepte Bueno, el vuelo justo a la altura donde está Tatooine para que pueda saltar la válvula de escape y caer casi en las puertas de donde vive Luke. A ver, eso es un Deus Ex Machina. Ahí tendríamos que checarlo luego, porque yo estoy bastante convencido de que incluso en Rogue One, cuando Bail Organa habla de su caballero, o sea, habla de confiarle a Leia, no menciona su nombre, pero sabemos que se refiere a ella, se le confiaría a ella mi vida. Ellos en esa conversación de Rogue One, que no recuerdo exactamente, pero hablan ya de su amigo el caballero Jedi. Yo estoy convencido pero vamos a dejarlo ahí, tendríamos que comprobarlo, ¿no? Yo estoy convencido de que eso no es un Deus Ex Machina, pero da igual, estoy de acuerdo contigo en que hay muchos Deus Ex Machina en este tipo de películas, pero realmente creo que es una cosa de equilibrio. O sea, de las licencias dramáticas creo que tienen que tener un equilibrio. Para mí el Deus Ex Machina en los últimos Jedi, a mí me parece evidente que se abusa de él constantemente, incluso con momentos en los que se crea esta falsa tensión, que es un recurso manidísimo, por ejemplo cuando van a ejecutar a Finn y a Rose. No, esperad aquí que tienen que sufrir, vamos, levanta el hacha, pero baja esta especie del hacha láser y tal. Justo entonces se produce este salto a la velocidad de la luz de este personaje, el almirante Holdo. Y justo en ese momento, entonces ahí además me parece que por hablar de momentos concretos hay un fallo de puesta en escena brutal, porque de repente Phasma, este personaje que parece totalmente accesorio, aparece en el otro lado del hangar en formación como si no hubiese pasado nada. Que yo puedo comprarte licencias dramáticas, esto de que el personaje es el único que sobrevive, yo te lo compro porque es el cine de aventuras, pero me parece que comparándolo con la trilogía original, o incluso si quieres con Rogue One, por poner una más cercana, yo no digo que todo tenga que estar perfectamente conducido y que no haya azar, siempre hay un elemento de azar, pero los personajes en las tramas de la trilogía original, cuando Han Solo es congelado en carbonita y entregado en cazarrecompensas, es porque ya llevan 2 pelis diciéndote que este tío se mete en problemas y este tío tiene que pagar unas deudas, ¿no? Claro, el problema de los últimos Jedi para mí, uno de ellos, es que como me quieres introducir personajes nuevos que cumplen una función muy concreta, Rose, te la introduzco ¿para qué? Para que veas en ella la humildad de los valores de la rebelión, de una forma X. La vicealmirante Holdo, te la introduzco para que veas también a una líder con las cosas claras, que sea la anteposición a la juventud y el heroísmo de Poe Dameron, ¿no? Todo tiene como un motivo muy claro, pero entre eso y los giros de guión azarosos, y la sobreexplicación, que esa es otra, hay una sobreexplicación excesiva de todo, desde mi punto de vista. De todo, precisamente uno de las críticas de ello, que hay muchas cosas que no se explican. No, pero me refiero en cuanto a mí, por ejemplo, soy de los que me da igual quién es Snoke. A mí me da igual, ¿no? ¿Quién era Snoke y tal? Pues a mí no me importa, pues Snoke es Snoke. Si tiene un trasfondo, pues lo contarán en algún cómic, guay. No, me refiero a sobreexplicación de la trama. Es decir, cuando tú estás viendo algo en pantalla y además hay un personaje que te lo está explicando y te lo está subrayando, ¿no? Uh-huh. Cuando, por ponerte uno de tantísimos ejemplos, cuando Rose salva a Finn de esa que podría haber sido un buen final para el personaje de Finn, un buen fin para Finn. Dios mío, esto lo borramos. Y de repente lo salva para soltarme una frasecita, que está muy bien la frase, ¿no? No luchamos contra lo que odiamos, sino salvamos a quienes amamos. Muy bonito. Besito y me hago la muerta. Es como un drop, ¿no? O sea, dejo ahí mi pildorita y... es que, quiero decir... Pero claro, son elementos que van dentro de esa nueva línea argumental que quiere introducir Rian Johnson. Es verdad que en algunos casos se subraya a base de epígrafes, como es el caso de Rose. También, los personajes a lo largo de toda la película están soltando frases lapidarias, frases que van en la línea de marcar y subrayar, estoy de acuerdo contigo,
ese cambio de rumbo que quiere marcar Rian Johnson, Disney, con la trama. Pero fíjate tú que al final, a pesar de todo eso, hay muchos de esos componentes que para ti están muy subrayados y que sin embargo a la película se le ha criticado por todo lo contrario, por no haber entendido o no haber captado esos elementos, esos subrayados tan agresivos que comentas tú. Entonces a veces dices, ¿hasta qué punto un subrayado puede ser excesivo o puede ser demasiado tenue? Depende del espectador también. Hombre, yo, Manuel, cuando veo a una Rose muy triste que se pone allí y empieza a mirar la carrera de los caballos estos y entonces te explica que ella está muy triste porque era minera y entonces la gente aquí es muy mala y entonces luego pues me encierras en una celda pero acabo por casualidad en el establo y entonces el caballito me mira con cara triste y entonces hay unos niños. No sé, quiero decir... Claro, pero por ejemplo, toda esa explicación argumental de Rose después explica que cojan los Faciers y se vayan, porque si no tienes toda esa explicación y se suben en los caballitos y salen corriendo y eso de repente, esa habilidad de repente, no, o sea, te dan una explicación previa, te dan un antecedente para que cuando eso suceda, pues tengas la razón por la que la acción se desarrolla de esa manera. Claro. Si no metes la trama, si no explicas esa trama de Rose después, pues entonces ahí sí que todo ese momento de los Faciers pues se resulta mucho más azaroso, mucho más gratuito y eso sin una razón de ser. Pero tiene te dan unos antecedentes para que cuando eso sucede en base a eso que ya te han explicado. Claro, sí, quizá aquí el problema reside en el interés que cada uno le damos a eso, ¿no? Porque es eso, ¿no? Para mí no tiene interés, aunque suene, sí, los animalitos que estén libres, por supuesto, claro que sí, pero no, desde el punto de vista de muchos, pues no añade un verdadero interés. Quiero decir, a los buenos, verlos hacer cosas buenas está bien, pero a lo mejor hay cosas que no me hace falta y a lo mejor lo que sí quiero es que me resuelvas las tramas principales que sí me importan más, ¿no? Pero bueno, quiero decir es... Yo, por ejemplo, de la parte de Rose y Finn, sí hay un elemento que me parece muy importante y que conecta también con esa línea, digamos, esa nueva reinterpretación de la fuerza. Y es a través del personaje de DJ, el que interpreta a Benicio del Toro, ese momento de, señores, que quien fabrica las armas, fabrica para ustedes y fabrica para otros, sí. Para igual, para todos para igual. Sí. O sea, al final, digamos, la industria armamentística en el universo Star Wars, por así decirlo, conecta con esa nueva concepción de la fuerza. En la fuerza está todo, para unos y para otros. O sea, no eres mejor por ser un Jedi y tú llevas, digamos, la parte honorable de la fuerza la tienes tú. No. La fuerza es todo. Otra cosa es la aplicación que tú haces de la fuerza y la manera en la que utilizas digamos, las posibilidades que te permite este poder. Pero el conjunto es todo. Y después ya los Jedi lo interpretaron de una manera partidista, muy benévola y fantástica y filosófica y maravillosa, pero eso no es la fuerza, eso es un sector de la fuerza y es el gran cambio, el gran obstáculo, la confrontación real que tiene que hacer Luke o que ha tenido que hacer Luke para llegar a donde está aquí ahora. De todas formas, por ejemplo, eso es un concepto que yo creo que ya estaba, que no es, desde mi punto de vista no es nada nuevo. Quiero decir, todos sabíamos que la fuerza es un todo, porque las explicaciones de la fuerza, tanto de Obi-Wan como del maestro Yoda, van por esa línea. Ninguno de ellos dice que la fuerza sea algo exclusivo de los Jedi, ni nada de esto. Ellos sí, pero sí explican que el lado oscuro es, digamos, una perversión de la fuerza. Claro, pero es parte de la fuerza. Claro, ahí sí, está. Pero en este caso, claro, el lado oscuro es una perversión, por lo tanto es un elemento atópico. Frente a que ahora te dicen que no, de atópico nada, bueno, todo es un conjunto y tú
emprendes el camino con las consecuencias que tú quieras emprender. De todas formas, yo, Manuel, sí que yo ya entendía la fuerza de esa manera y yo creo que muchos de los fans, yo creo que también. Es decir, el lado oscuro ya estaba en esa parte del bosque de Dagobah, ¿no? Del pantano de Dagobah, que Yoda decía, ahí es más fuerte el lado oscuro. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista, siempre consideré el lado oscuro como una parte natural también de la fuerza. Lo que pasa que, claro, una parte que te lleva a una serie de emociones, de sentimientos, que si ejercemos el juicio moral, pues podrías decir que son negativos, ¿no? O que te llevan a una destrucción o a un poder corrupto. Entonces, yo, desde mi punto de vista, en ese sentido, yo sí que con los trailers me hice ilusiones de que estaba también esto de los Jedi grises, ¿no? Que es los Jedi que son un poco neutros. Hay algo de esa filosofía del que existía previamente. Pero a mí, y ya que has mencionado a Luke, por ejemplo, a mí Luke Skywalker, el punto de partida me parecía muy interesante. Un Luke derrotado, un Luke en un momento de su viaje del héroe ya en esas últimas fases en las que antes de caer del todo en la oscuridad o de renacer como héroe estás tocando fondo. Me parecía muy interesante un Luke que quería que los Jedi se acabasen de alguna forma y esto, pero cómo está resuelto me parece... no me gustó. Y trato de ser sintético. Primero por la presentación que me haces de Luke Skywalker. No entiendo planos de como ordeñando a un ser marino para beber su leche y hacer un gesto con los dientes que no entiendo muy bien cuál es el sentido. No entiendo el momento de la especie de lanza gigante en la que salta a un lado del barranco, la levanta. No entiendo ni la lógica del asunto, ni narrativamente. Narrativamente puedo entenderlo. Me estás hablando de una ermita que vive de esta manera sin utilizar la fuerza y demás y sobrevive. Bueno, pero no entendí esa presentación de Luke. No creo que el motivo que le haya llevado a estar así sea lo suficientemente fuerte, o por lo menos el cómo está presentado, ¿vale? Yo podría comprarte un look así, que sea un look muy preocupado en ser tentado por el lado oscuro, pero la tentación que tiene es mínima, instantánea, y la forma en la que está mostrada en pantalla, con un plano repetido 3 veces en versiones distintas, y además el propio plano no me pareció muy pobre para ser quien es y para explicar lo que tienes que explicar. Y desde mi punto de vista también el tercer factor, por resumírtelo en 3, es la resolución de Luke Skywalker. De repente, un juego, como decía antes, de te voy a sorprender, esto no se lo espera nadie, te doy pistas para que veas que este tío no es material, no deja huella en la sal, este tipo de cosas, tiene un aspecto distinto, tiene un sable que no debería tener, ¿va? Pero al final, ¡guau!, esto es un giro, que yo no te voy a negar que la primera vez que vi la película, ese momento, además cuando vemos a él meditando, ¿no? Y haciendo esa proyección en la isla, pues es un momento muy efectista, con el golpe de música emociona, pero pasado el efectismo yo dije, me parece tramposa esa resolución. Es una resolución en la que tengo al héroe que de alguna manera sí interviene en los sucesos con un poder Jedi nuevo que me saco de la manga, pero bueno, casi que eso es lo de menos, pero es como quiero que intervenga, pero sin intervenir. Hace justo lo que dijo que no iba a hacer, de forma figurada, que es enfrentarse él solo a un ejército, ¿no? Como él decía, y lo quito de en medio. De una forma con un plano precioso, hago un homólogo, ¿no? Además invertido de los 2 soles en atardecer, precioso, una música, por supuesto, John Williams espectacular, magnífico estéticamente, pero le doy un final a Luke que el propio Mark Hamill ha dicho varias veces que no es el Luke que a él le parece que tendría que haber. Pero fíjate, y yo ahí estoy en desacuerdo con Mark Hamill. Bueno. Vamos a ver, en desacuerdo, sí. En desacuerdo, porque efectivamente el look que quería Mark Hamill podía haber existido, pero me hubiese parecido el look fácil. Es decir, un look que no ha evolucionado desde el final del Retorno al Jedi hasta el momento en el que se encuentra los últimos Jedi. Pero Manuel, perdona un momentito, pero claro, ese es el look, o sea, hay muchos otros looks que podrían haber sido. Efectivamente, podrían haber sido, pero claro, yo creo que el juego de Rian Johnson, ese romper las expectativas, que en parte yo creo que yo lo veo como algo positivo, porque una saga que lleva tanto tiempo,
que ha generado tanta literatura, no solo de ficción, sino también de análisis, que a estas alturas sea capaz de decir, pues espera que te voy a cambiar el cuento. Ahora esto que tú pensabas que era así, ya no es así. Yo creo que eso es positivo, y sobre todo para una saga que tiene intención de futuro, que mira hacia adelante. Si solo miráramos para detrás, evidentemente el Luke que hubiese aparecido ahí, es que directamente ni siquiera Luke hubiese estado ahí, hubiese estado con Leia. Pero el Luke que aparece aquí es, es romper esa expectativa. Es un Luke que no es que se haya enfrentado a un Ben Solo en el que ve el resurgir del lado oscuro. No, es que ese momento supone una auténtica destrucción de todos los principios de Luke, de todos los principios de la fuerza que le había enseñado Yoda. Ese momento en el que Luke dice, los Jedi estaban equivocados y la orden tiene que acabar, eso es ese momento de concepción, de decir, es que realmente la fuerza no es lo que me explicaron. Y eso lo descubre él en ese momento de revelación en la choza con Ben Solo. En ese momento en el que él se da cuenta de realmente cuál es la naturaleza de la fuerza. Y él en ese momento duda si matarlo o no, pero al mismo tiempo supone una destrucción de todos sus principios, y por eso se retira, por eso cae en una profunda depresión, y por eso cuando lo van a buscar tira la espada para detrás, porque dice, no, es que, yo me salí de ahí porque no, es que me han metido en un sitio donde ya no es lo que a mí me explicaron, y estoy intentando no tener que enfrentarme a eso, porque eso supone que todo aquello en lo que yo creía y todo aquello que me convirtió en un héroe y todos mis ideales están en pies de barro. Pero ves, Manuel, obviamente no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, y esta es otra, porque no estoy para nada de acuerdo. Quiero decir, cuando Yoda entrena a Luke, él no le dice, o sea, él le dice que la fuerza está en todos los seres vivos, que tú y yo seres luminosos somos y no esta materia bruta. O sea, él le habla de una cosa universal. Los entrenamientos de la trilogía original no son partidistas. Todavía en las precuelas, que está institucionalizado el entrenamiento Jedi, vale. Son partidistas. Bueno, pero... La escena de la cueva es totalmente partidista. Claro, bueno, ahí el lado oscuro revela una verdad a Luke, pero sin irme de eso, o sea, en el momento, o sea, porque Luke, por vacilar un momento con una tentación oscura, se le caiga todo el entrenamiento de Yoda, yo no estoy Luke de acuerdo con eso. Luke no vacila, o sea, no es el momento de vacilación, es el momento de comprensión de lo que realmente significa el poder de Ben Solo, y que después lo vuelve a ver en Rey. Es un momento de comprensión de que todo ese concepto Jedi de la fuerza era un concepto cerrado y que no acaparaba el conjunto de la fuerza. Pero, la fuerza pura, esa fuerza claro, pura es algo completamente diferente a lo que a él le enseñaron. El momento de la cueva, él se enfrenta, hay un momento en el que está al lado oscuro, se enfrenta. Y cuando sale, Yoda le dice, mal, fallaste. Bueno, ahora me falla la memoria, pero creo que no había realmente un reproche. No conozco esas palabras, pero sí es esa idea de él cuando entra, aparece esa figura de Darth Vader, ataca y debajo de la máscara está su rostro. En ese momento, Yoda eso se lo dan como que eso es un fallo, eso es un error. Se ha dejado llevar por el odio, claro, y por eso. Pero claro, aquí lo que te están diciendo es que quizás ese momento, y por eso Rey entra en la cueva, quizás ese momento no es un fallo, no es un error, es que estamos entendiendo mal la fuerza. Y ahora te están dando un concepto de la fuerza mucho más abierto, y lo que para Luke era de una manera determinada, de repente resulta que no es así. Claro, pero Manuel, es que yo lo que entiendo, quiero decir, podemos ver Star Wars o cualquier otra cosa, en este caso Star Wars, desde un punto de vista relativista, ¿no? No hay bien ni mal. Pero entonces, entonces que Kylo y la Primera Orden hagan lo que quieran, quiero decir. Entonces que Luke, pues hagan lo que hace realmente, que es que hagan con el universo los demás lo que quieran. Es decir, vamos a ver,
Yo no entiendo que la fuerza se haya explicado en la trilogía original de una manera... hombre, partidista sí en cuanto a que hay un lado oscuro al que, pero bueno, porque un maestro bondadoso pues no quiere que su alumno se pase al lado oscuro y se dedique a gobernar la galaxia. Es decir, la gente que cae en el lado oscuro o que tiene una parte del lado oscuro no lo es porque tenga simplemente curiosidad en saber más de la fuerza, lo es porque de repente coge un sable, generalmente rojo, y se viste generalmente de negro y empieza a hacer cosas horribles, ¿no? Horribles si uno tiene sentido moral. Entonces, quiero decir, el hecho de que Luke, Ben Solo nos cuentan que le está creciendo la oscuridad en su interior. Que le crezca la oscuridad en su interior, yo lo entiendo no como que como una cosa anecdótica, que bueno, está aprendiendo más de la fuerza y está ampliando su conocimiento. Si crece la oscuridad en su interior es porque tiene a un maestro malvado que de alguna manera, que ya nos explicarán, está influenciando en él, y porque esa oscuridad se puede convertir en algo destructivo. Entonces, para mí, Luke, cuando se da cuenta de que Ben Solo tiene oscuridad, lo que piensa es, esta persona puede hacer cosas destructivas y malas. Desde mi punto de vista no es una revelación de, me han explicado todo mal y entonces ya lo que yo entendía ya no es así. No, lo que tú entendías es así. Es decir, hay un lado oscuro que si la gente cae en él, empieza a, pues, querer tomar el control de las cosas por la violencia, por ejemplo. Entonces, toda esa decepción de Luke... por supuesto todos tenemos nuestro Luke en la cabeza y nuestra versión de la peli y eso es así, pero yo, por ejemplo, una idea es, ostras, ponme a ese Luke, ponme a ese Luke perdido en una isla y desconectado de la fuerza, me parece un concepto muy chulo. Ponme a ese Luke, como se dice, derrotista o desencantado, vale, pero pónmelo con unos motivos que, claro, bueno, para ti son fuertes porque tienes esta interpretación, ¿no? No tiene sentido, si uno lo piensa bien, o no tiene el suficiente sentido, o para mí no tiene el suficiente peso, las razones que él tiene para querer que los Jedi desaparezcan, y sobre todo cuando tienes a una fuerza opuesta, que son los Caballeros de Ren, una especie de pseudo-Sith, en la galaxia, por hablar rápido, liándola. Es decir, para mí no tiene sentido. Es un look, ponme un look incluso oscuro, ponme un look... Hay unos en el arte conceptual del libro del arte de los últimos días, hay unos conceptos que son fabulosos, son preciosos y además que añadirían una profundidad. Ponme a un Luke que está en esa isla y que de repente está conviviendo con esas criaturas, las cuidadoras que están en la isla, que en lugar de ser sencillamente un recurso de gag, de cartoon en un momento dado, ponme que él realmente, pues viviendo con unas criaturitas humildes perdido en la galaxia, a lo mejor se dé cuenta de que las cosas no son tan importantes, que eso también es importante, esas criaturitas perdidas. A lo mejor, no sé, un Luke que piensa que es muy soberbio pensar que todo lo importante siempre tiene que estar en el primer frente de batalla de la República, y que de alguna manera pues tiene que darse cuenta luego de que, oye, que sí que tengo que salvar a los que están en el primer frente. Pero de nuevo, Manuel, lo que a mí me pasa es que sí que hay respuestas, pero me parecen respuestas facilonas, me parecen respuestas superficiales, y en el caso de Luke me pasa lo mismo. Y esa decisión al final de querer intervenir en los hechos de aquella manera y resolvérmelo de esta forma y quitártelo de en medio, porque quieres ya quitarte de en medio las viejas glorias y dar paso a los nuevos. Si bien con Leia me parece que está en la película fantástica como personaje y con su carácter y con sus ideales, me parece que está genial, a Luke, yo no quiero a Luke peleando con un sable láser y matando a mucha gente, y tampoco quiero a un Luke que sea pulcro y blanco. No, yo quiero a un Luke oscuro, un Luke que incluso haya sido tentado por el lado oscuro más profundamente. Pero el look de la película me parece que no es ni una cosa ni la otra. Y a mí, personalmente, Manuel, es que... Mira que lo intento, ¿eh? Mira que lo intento. Y estéticamente me encanta ese look, los ropajes que lleva, la estética que tiene, el concepto, insisto, ¿no? Pero es que está resuelto de una manera, y ese truco de magia al final... Yo, sinceramente, a mí... una de las cosas, como hemos dicho desde el principio, yo creo que la película tiene luces y sombras, hay cosas que me gustaron más, cosas que me gustaron menos. Incluso dentro del propio elemento de presentación del personaje de Luke, hay cosas que me chirrían, más pues por esa introducción de elementos de humor. A mí ese momento de ordeñar a ese personaje y el momento
Entre otras cosas porque me parece incongruente, porque después tienes un grupo de monjitas que lo están cuidando y le hacen la cama y le hacen la comida y le hacen todo. O sea, él no está en un retiro espiritual, él está en un resort. Está en la residencia. Entonces, ese momento en plan Riddick, él pescando y que digamos, se busca su alimento y sus cosas, me parece que con el personaje de las monjitas queda eliminado. Sí. Pero a mí particularmente sí me gustó frente a la despedida de Han Solo, Despertar a la Fuerza, que a mí me parece que quedó a medio gas. Y claro, con Leia no podemos hablar porque es un final abierto, evidentemente nosotros ya lo tenemos cerrado, pero que no podía ser de otra manera porque ya las cosas estaban como estaban y ya no tienes capacidad de crear un cierre honorable, bueno, para aquí simplemente, pues bueno, hará como Paul Walker en A Todo Gas, ya la próxima no está en otro lado y punto. Pero yo precisamente de ese paso de testigo, de ese cierre de los personajes clásicos, a mí me parece que el de Luke es el más conseguido. Que hay elementos, por supuesto, que claro, se sacan de la manga y que, digamos, esa transferencia para poder enfrentarse a la Primera Orden nos coja a todos, y eso se podía hacer. Y esa secuencia, Manuel, yo cómo está hecha, a mí me parece propia de Dragon Ball o de otro tipo de lenguajes. Pero sí es un momento en el que, después de ese Luke en conflicto que hemos tenido a lo largo de todo el metraje, esa aparición ya para hacer frente, en este caso no tanto a Kylo Ren en sí, sino hacer frente a esa crisis de fe, que es lo que al final tiene Luke. Uh-huh. Ese paso adelante, decir, bueno, no, o sea, he ido postergando esto y llega el momento de dar un paso al frente y realmente llegar a una concepción con la que poder estar, en equilibrio. Yo creo que lo hace ahí, y ese cierre que tú dices, bueno, de Dragon Ball, bueno, pero porque es un Luke en equilibrio, es un Luke que después de esos momentos, todo ese periodo, ese tránsito de crisis espiritual, ha conseguido por fin llegar a su equilibrio y por lo tanto su arco ya queda todo cerrado. Claro, pero es que ese es el tema, que a mí ese arco me parece tan flojito que cuando llega ese final, esa especie de redención que tiene, a mí se me queda flojísima, porque además es una redención desde mi punto de vista a medias, porque participo pero no participo. O sea, me proyecto, si me podía proyectar de esta manera, porque sí que te explican que como en la nave el X-Wing está sumergida, pues está un poco atrapado en ese planeta y no podría haber salido aunque quisiera, pero bueno, se podía haber conectado con la fuerza, haberle dicho, oye Leia, venme a buscar, que mira, que voy para allá, que estoy desencantado, pero que por lo menos voy a hacer algo contra estas personas que están destruyendo la galaxia, contra este grupo de alumnos que han matado a mis alumnos, pero que ahora van por ahí con sus sables rojos matando a gente. Entonces, claro, ese es mi problema con Luke, ¿no? Que es un Luke que se desentiende absolutamente de todo, le da igual la vida de aquellos los que ama. Le decía el maestro Yoda, no vayas a enfrentarte a Darth Vader porque sacrificarás todo aquello por lo que tus amigos han luchado y sufrido. Y él decía, da igual, tengo que salvar a mis amigos, voy a por ellos. Ese Luke puede evolucionar, yo no digo que me pongas lo mismo, es ese Luke 30 años más tarde, con sus oscuridades, pero desde mi punto de vista no son las razones suficientemente potentes, y esa resolución me parece que busca más el aplauso del efectismo y de la sorpresa, ¿no? Con este tipo de cosas. Yo no es que, oh Dios mío, ha hecho un gesto, no, pero todo el lenguaje de esa secuencia me parece un lenguaje muy... no sé cómo llamarlo, muy youtuber, bueno, youtuber no en tono despectivo me refiero, no te imaginas, no como despectivo, pero me parece que es un lenguaje mucho más del conseguir el efecto, ¿no? Y de decir, mira qué guay esto, ¿no? Y a mí es como si me quieres redimir a otro personaje, a Obi-Wan, de pronto en un momento dado me lo quieres redimir de algo y me lo pones a hacer algo visualmente muy espectacular, pero bueno. Vamos a saltar un momentito de saga. Matrix, sí. Primera entrega, final, enfrentamiento entre Neo y Agente Smith al final de la primera entrega de Matrix. Uh-huh. Básicamente es lo mismo. Es ese momento, ese momento de Neo ya
que ha conseguido superar sus dudas por completo, que ya está en equilibrio, no con la fuerza en este caso, pero y que ya va sobrado, ya va, el agente Smith va y él casi que ni mira. Es el mismo concepto. ¿Cuál es el problema? El problema es que con Luke ya había hecho un arco inicial, su arco del héroe ya estaba, parecía que estaba cumplido. Y aquí lo que nos dicen es, en la vida de una persona no tiene por qué haber solo un arco del héroe, puede haber diferentes transiciones. Y Luke, después de haber destruido el Imperio, el resto de su vida no tiene por qué ser un camino llano, y puede tener incluso crisis más profundas, porque claro, en ese momento él es un adolescente, y por lo tanto se deja llevar por una visión romántica. Sin embargo, un Luke ya maduro, que ya no tiene esa, digamos, fuerza juvenil que le impulsa a las grandes aventuras, de repente se puede encontrar con algo que le desestabiliza todas sus creencias, toda su vida, y cae en una depresión profunda. No es un Luke que se enfrenta a un enemigo externo, es un Luke que se está enfrentando a su enemigo interno. Y ese momento final, para mí, sí es una redención, no del Luke que alcanza su conocimiento Jedi y se enfrenta a los malos y vence. Es un Luke que ha vencido a su enemigo interno y por fin ha conseguido un equilibrio de comprensión entre no solo su faceta de héroe, sino también su faceta de villano. Y hablabas de un poco el diseño artístico de todo el aparato promocional. Esos dos carteles donde tenemos, digamos, ese elemento especular de Luke, un lado blanco y un lado oscuro, yo creo que refleja perfectamente esa lucha interna de Luke. Es interna, no es una lucha con Kylo, no es una lucha con la Primera Orden, no es una lucha contra el lado oscuro, es una lucha espiritual, es una lucha de creencia de él. Precisamente, Manuel, como es una lucha interna, que desde mi punto de vista son las más interesantes y las que al final promueven las luchas externas también, ¿no? Como dices tú, en muchísimas películas hay una lucha, normalmente en el clímax de la película, que representa realmente es la externalización de una lucha interna. Me parece fabuloso, pero varias cosas. Bueno, primero es que no puedo dejarlo pasar. El ejemplo de Matrix parece que es bastante distinto, porque si fuese que Neo era capaz de hacer eso desde el principio de la película, pues tú dices, ¿y por qué no lo hizo antes? Pero en el caso de Luke, lo que hace al final no es nada que no pudiese haber hecho antes, ¿no? No lo podía hacer porque es verdad, como dices tú, estaba en esa depresión, ¿vale? Como dices, pero no me parece exactamente lo mismo por eso, porque Luke en cualquier momento podría haber intervenido de cualquier otra forma, ¿vale? Decide no hacerlo, ¿no? Que esa es la lucha interna, ¿vale? Yo hubiese preferido incluso, como algunos de los conceptos de los que hablábamos antes, que haya un Luke realmente tentado por el lado oscuro. Yo no veo a un Luke realmente tentado por el lado oscuro. Yo veo a un Luke que lucha entre ser un derrotista y no tomar partido en nada y dejarse morir, y el otro Luke que al final decide hacer algo. Cuando le vemos, yo creo que no está en conflicto, está en una decisión ya, está en ese Luke derrotista. Hay, desde mi punto de vista, dos puntos de la película protagonizados por el mismo personaje que le hacen cambiar. Uno es la proyección de la princesa Leia en esa primera proyección, lo cual me pareció muy, muy bueno, sacar a relucir aquello, ¿no? Ese elemento como que a él no le convence, pero le hace que de mala gana querer resumir enseñanzas de la fuerza en 3 lecciones. Hago un pequeño paréntesis, otra cosa que hace muchas películas ahora, que es que en lugar de una enseñanza homogénea extendida en el tiempo, te lo reduzco todo a 3 pildoritas, 3 razones, y así me resuelvo esto, que a mí no me gusta nada, pero bueno, vale. Y la segunda vez es también el personaje de Leia, cuando él decide una noche, mientras Rey está con su historia del lado oscuro y demás, conectar con la fuerza y conectar con Leia, y, aunque no se ve en pantalla, pues entendemos que ha visto que Leia está en peligro, y de alguna manera es cuando interviene en esta conexión entre Rey y Kylo, ¿no? Que ahí no se va con Rey en el halcón milenario, como podría haber pasado, sino que se queda, y ese último pasito de convicción lo da él solo mientras la otra se ha ido, ¿no? Quiero decir, sí, la fórmula matemática no tiene fallos, en el sentido de que hay una respuesta para cada cosa. Yo no te voy a tratar de vender que hay un momento dado en que no hay una respuesta. Lo que insisto desde antes es que las respuestas que se dan me parecen muy flojitas. Y ese conflicto interior de Luke me parece muy vago y muy somero. Yo no veo en la película realmente a un Luke
realmente luchando con una parte de sí a un nivel profundo, desde mi punto de vista, pero esto ya también es la visión, yo creo que de cada uno, ¿no? Pero no, o sea, pónmelo más oscuro si quieres, pero a mí que esté lidiando con ese derrotismo. Pero es que efectivamente... Es Luke deprimido. Claro, pero porque, de nuevo, por romper las expectativas. O sea, un Luke luminoso Jedi es una cosa, un Luke oscuro, cercano a su padre. Pero es que este no es cercano a su padre, este es un Luke derrotista. Claro, pero es un concepto que no esperábamos de Luke. No esperábamos que el gran héroe de la saga se dejara vencer por sí mismo. Se volviera, como tú dices, un personaje derrotista. Pero ¿por qué se vuelve un personaje derrotista? Es que pusilánime. Claro, pero ahí está lo que nos parece una toma de postura. No es una toma de postura, es una medida de defensa ante esa crisis que él afronta, ante el dolor que le supone tener que afrontar revelaciones que cambian toda su concepción del universo, decide replegarse y no afrontar ese dolor, no afrontar esa convicción. Y para mí, el cambio no está tanto en que evidentemente son elementos emocionales que le hacen despertar, pero es realmente Rey quien le obliga a afrontar ese dolor que él le está postergando. Una vez ya él se da cuenta de que ya no lo puede postergar más, de que o una de dos, o lo afronta, o ya sí cae definitivamente en esa negritud, Rey es la que le abre la puerta y le dice: es que estoy aquí para sacarte para sacarte de la cueva. Y él, a partir de ahí, sí ya tiene que hacer esa reflexión interna. Sí, ya, es que sí, quiero decir, es una cuestión, yo creo que porque uno no puede evitar hablar de otras posibilidades, ¿no? Claro, que cada uno tiene su Luke en la cabeza y su historia, ¿no? Pero me da mucha pena porque creo que había tantas otras formas, desde mi punto de vista, más interesantes, porque además Kylo siempre decía, ¿no? Su frase del primer tráiler del episodio 7, acabaré lo que tú empezaste, ¿no? Darth Vader. Lo que empezó Darth Vader, desde mi punto de vista, es llevar a Luke al lado oscuro. Era el objetivo de Darth Vader, realmente, cuando conoce a que Luke está por ahí, ¿no? Entonces, a mí el Luke que está tentado por el lado oscuro, que es recurrentísimo, ¿no? En el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, en Una Nueva Esperanza todavía es puramente luz, ¿no? A mí el Luke tentado por el lado oscuro me parece interesantísimo. Parece que había unas oportunidades interesantísimas. A mí, aparte de todo esto que estamos hablando, al final, todo se reduce en una cosa. ¿Cuándo Luke se convierte en ese personaje? Cuando tiene el sable láser en mano y un Ben Solo durmiendo y se le pasa por la cabeza encenderlo y acabar con él. Y realmente, desde mi punto de vista, eso, que es ese hecho concreto, que eso sea la excusa para todo lo demás, es decir, si tú me pones a un Luke que durante años ha estado dándose cuenta de que, oye, el lado oscuro también es parte de la fuerza, como decías tú antes, y puede también ser... A lo mejor también tenemos que tener lado oscuro, ¿no? A lo mejor también... Y de alguna forma me vas explicando cómo a lo largo de un tiempo Luke va masticando eso y se va acercando de una manera más oscura, no pusilánime, sino realmente oscura, a unas tentaciones... Pero claro, ¿qué ocurre? Que eso es más metraje. Eso es más cinta, eso es quitarme a lo mejor a los faciers cabalgando por Canto Big y meterme más de eso. Pero respóndeme una pregunta. Hay dos momentos, hay dos decisiones que toma Luke en la cabaña con Ben Solo durmiendo. Uno es, lo mato, que es el primer paso, y el segundo paso es, lo dejo vivir. ¿Cuál crees tú que es el que provoca es el punto de ruptura de Luke? Yo lo que pienso es, y según me parece que te lo ponen en la película, es lo mato, porque me estoy... Es que yo creo que el punto de ruptura es lo dejo vivir. Porque lo mato, evidentemente lo mato es
me dejo llevar por el lado oscuro, llevo a cabo un acto de violencia y elimino una vida que podría ser redimida. Pero el lo dejo vivir, para mí es el punto de ruptura, es el momento en el que él toma conciencia de que ese lado oscuro que él ve en Ben Solo forma parte de un todo. Porque lo mato es... acabo con él. Acabo con el lado oscuro, acabo con esa oscuridad que hay dentro de él. Pero lo dejo vivir es... Le doy... acepto que en él va a estar la luz y la oscuridad y que todo forma parte de un completo. Pero Manuel, ¿y tú crees que cuando le deja vivir, tú crees que no hay en él no podría... O sea, él le deja vivir, ¿no? Imagínate que Ben Solo no se despierta, no reacciona. ¿No habría en él una voluntad de llevar por el buen camino a Ben Solo? Quiero decir, si es lo que dices tú desde mi punto de vista, entonces, bueno, pues déjale que se cambie de color el sable, que se vaya con Snoke, que se crea sus caballeros de Ren, ve a los alumnos y di, chicos, a ver, ¿quién quiere seguir a Snoke y quiere seguirme a mí? Y haz una cosa totalmente relativista moralmente. Quiero decir, a mí me parece súper interesante lo que está diciendo, pero yo no estoy de acuerdo en cuanto a que creo que lo que haría después sería, vale, no le mato, le dejo vivir, pero no porque, bueno, puede convivir en él el lado oscuro y ¿qué le voy a hacer? Es parte de... No, oye, chaval, pero este lado oscuro que se está creciendo por el tal Snoke, vamos a hacer algo con esto, porque es que esto va a acabar mal, y luego acaba mal. Claro, pero es que las enseñanzas Jedi, las que él recibió de Ben y las que recibió de Yoda, son ese lado oscuro, ni lo toques. Y lo que él tiene que afrontar es entrenar a alguien asumiendo que ese lado oscuro va a estar ahí siempre. Y que tiene que trabajar no solo con la parte oscura, con la parte luminosa, tiene que trabajar también con la parte oscura. Que no es un... Pero entonces, ¿por qué se va? Entonces, si tiene que asumir eso... Por la reacción de Ben Solo, es verdad. Porque Ben Solo reacciona así. Si Ben no se hubiese despertado, claro, entonces ese conflicto interno de Luke a lo mejor se hubiese desarrollado de otra manera. Pero es que ese punto de ruptura de Luke, a su vez, genera el punto de ruptura de Ben Solo. Y ahí es donde, si Ben no se hubiese despertado, no lo hubiese destruido todo, pues entonces, claro, a lo mejor la historia hubiese ido por otro lado. Claro. Pero de todas formas, ante ese Ben destruirlo todo, huir y esconderte y no enfrentarlo. Claro, o sea, quiero decir que dice, bueno, es que tiene este lado oscuro, es parte de él, pues ya no lo puedo seguir entrenando, pues que vaya por ahí. Hombre, yo entiendo que al ser el sobrino, pues puede haber ahí... Hombre, por seguir tirando de líneas de análisis que hay en las redes. Yoda se enfrenta con el emperador, le da 4 tortas y dice, bueno, me voy y ya volveré más tarde. Sí, pero es distinto. Mira, por ejemplo, ahí... pero el concepto al final es... Pero ya que has sacado eso es muy diferente, porque estos memes, ¿no?, que comparan lo que hace Luke con lo que hacen Yoda y Obi-Wan, no tienen nada que ver desde mi punto de vista. Primero, porque en ese caso el statu quo lo dominan los malos, hay un imperio que os persigue, ¿vale? Cuando Luke hace eso, hay una nueva república, es decir, tiene apoyos, él es... no tiene apoyos, él es el único Jedi. Bueno, pero él es parte de la... pero aquí no estamos hablando del sistema político, estamos hablando del sistema religioso. Bueno, vale. Y el sistema religioso ahí, el único que hay es Luke. Sí, vale, pero lo que yo quiero decir es que tiene apoyos. O sea, cuando Yoda y Obi-Wan se van al exilio es porque el sistema los está buscando. Y para acabar con ellos, Luke en ese momento, el sistema como sistema de aliados están de su parte y los tiene. Y aparte, Obi-Wan se retira, pero se retira a estar a 20 kilómetros de Luke, y en cuanto tiene la oportunidad de entrenarle para llevarlo a las aventuras y convertirlo en un Jedi, has de aprender los caminos de la fuerza, si has de venir conmigo al Deraan, ¿no? Más o menos. Y Yoda, es verdad que Yoda está un poquito más agriado, un poquito más aislado, un poquito más esto, pero sí que los principios de Yoda, tú ves al principio un Yoda incluso un poco loco, ¿no?, que lo vuelves a ver en los últimos Jedi, pero los principios, lo que es el corazón de Yoda, está ahí fuerte, aunque sus
que acciones externas estén por otro lado. Entonces eso, bueno, no, a mí no me parece comparable, ¿no? El cómo reacciona uno y otro. De todas formas, el tema de Luke da una chicha tremenda, Manuel, y hemos estado más, yo creo que el tema con el que más hemos estado, ¿no? Por ir tocando algunos otros temas, ya, el exceso de humor, el exceso de gags. Desde mi punto de vista no es tanto el exceso, que también, sino es la manera. Si al malo de la película, o uno de ellos, General Hux es verdad que ya era un poco una caricatura del villano, ¿no? Uh-huh. Pero funcionaba. Si en la primera secuencia me haces ya no solo un chiste, sino un chiste largo y que remata con un chiste de madres, pues Leia tiene un mensaje para su madre, ¿no? A mí me parece un lenguaje cómico. O te pongo otro ejemplo, por ejemplo, la presentación de Finn. Hay un personaje que lo hemos dejado con la espada rajada por un sable láser en la película anterior. Llámame exagerado, pero yo estoy preocupado por él. Porque es un personaje que, aunque me haya gustado más o menos, me preocupa. Porque como espectador, quiero que me importen los personajes. Si tú como cineasta, a este personaje del cual yo podría estar preocupado, me lo presentas no solo despertando sin algún tipo de rasguño, sino con un gag de comedia física, de comedia clown, ¿no? De payaso, a mí me estás dando un mensaje desde el principio de la película, que es: tranquilo, chaval, que los personajes aquí no les pasa nada. No les pasa nada, y es más, habrá un chiste que te lo suavice. Cuando haya llamas alrededor y haya peligro, Rose llegará en un walker, en un caminador con BB-8 al lado que lo ha pilotado, y te dirá: hey, ¿necesitas que te lleven? En una de estas frases eslogan tan utilizadas, ¿no? Tan recurrentes. Entonces, a mí me estás dando un mensaje que yo lo he llamado ausencia del sentido del riesgo, y apoyado en el gag, normalmente. Yo no sé qué opinas tú de esa comedia. Uh-huh. Hombre, vamos a ver, el humor siempre ha estado presente en la saga de Star Wars, y algunos chistes también muy, muy al límite. Uh-huh. A mí, por ejemplo, igual que te comentaba que Finn es un personaje que ya desde el despertar de la fuerza era un personaje que flojeaba, y aquí no remonta, General Hux es otro que desde el despertar de la fuerza pierde, o sea, no tiene autoridad ninguna frente a Kylo, frente a Snoke, no tiene autoridad ninguna, y es un personaje pues puramente cartoon, puramente caricaturesco. Aquí es verdad que se le lleva un paso más allá de lo que ya nos había presentado en el despertar de la fuerza, y es verdad que la opción podía haber sido intentar reconducir el personaje y haberle dado un poquito más de contenido, lo que hubiese sido quizás a lo mejor más interesante. A mí particularmente el chiste inicial creo que define más a Poe Dameron que a Hux, por lo que me funciona. Pero es verdad que posteriormente el personaje no sale de esa misma escala. O sea, la reacción de Hux al principio marca el devenir del personaje a lo largo de toda la película, y ahí es donde yo creo que está parte del problema. Con respecto al uso del humor, yo creo que el problema no está en la introducción del humor en la peli, sino de una serie de gags que no funcionan. Hay otros que tienen más o menos el mismo tono, el mismo estilo de humor y funcionan perfectamente, y hay algunos que no cuajan, que se podrían haber cortado, se podrían haber quitado, porque además la mayor parte de los gags son elementos puntuales que no afectan al conjunto de la trama. El inicial de Poe Dameron yo creo que sí afecta, porque sí es definitorio del rol de Poe Dameron, pero hay muchas cosas que se podrían haber hecho tijera, haberlas quitado, no hubiese afectado para nada y hubiese aligerado algo de metraje. Pero claro, ahí yo creo que también entrará un poco el gusto de cada uno, y se ve que Rian Johnson pues tiene un sentido del humor particular, y ese tipo de cosas pues las quería meter. Bueno, pero sí estoy de acuerdo contigo con que no el humor en general, no por el volumen de humor que pueda tener la película, sino una serie de gags que a mi gusto no funcionan y que podían ser perfectamente prescindibles, se podían haber eliminado, no hubiese afectado para nada. Pero no creo que eso que se ha comentado de no, es que Disney está metiendo igual que en Thor, está metiendo chistes y chistes y chistes y está desnaturalizando la historia. No, porque ya el humor era un elemento clave en las películas anteriores, pero sí es verdad que quizás hubiesen tenido que afinar mejor
y algunos gags, no por volumen de gags, sino porque no cuajan, eran yo creo que perfectamente obviables. Y es el tipo de humor, ¿no? O sea, el humor en sí siempre es bienvenido, ¿no? El que se le llama el alivio cómico, ¿no? Pero es ese tipo de humor, ¿no? Como dices tú, yo estoy de acuerdo. Además son gags muy, muy cerrados, porque a veces puede haber gags situacionales, ¿no? En los que de repente los personajes se presentan, pues yo siempre me acuerdo de Han Solo, ¿no? Estamos en un escape grande, muy peligroso, ¿no? Y de repente te hacen algo lógico como preguntarte el número de serie y claro, tienes que acabar esa conversación, ¿no? Entonces es un momento cómico pero que está incrustado en la trama. Por ejemplo, uno de esos momentos de humor de la primera película, que es un momento puntual que se podía haber obviado, que no realmente, bueno, aporta algo en cuanto a definir un poco el personaje de Han Solo, pero que realmente, y sin embargo, acabó siendo un punto de humor que cuajó, y no solo cuajó, sino fue de referencia, en el momento en el que Han sale corriendo detrás de un soldado, después se encuentra con y da la vuelta y entonces él es el perseguido. Claro. Eso entra dentro de ese humor, a veces tonto, que dice. Es que dentro de este concepto, de este momento, de la tensión, es verdad que es un alivio cómico, pero lo podía haber cortado. Y sin embargo, ese gag funcionó, cuajó muy bien con el público, ayudó a entender el personaje de Han Solo y se ha convertido en un clásico. Y es emulado luego en Indiana Jones también, el Templo Maldito. Entonces, claro, pero perdona, tiene lógica. Claro, él se lanza con su y claro, tiene lógica que si estás en territorio enemigo, pues vas a llegar a un sitio en el que de repente los soldados digan, ostras, ¿pero qué estamos haciendo? Vamos a ir todos. Pero es eso, ¿no? Que en los últimos Jedi hay cositas que parecen como incluso pequeños cortos metidos. Momento de Chewbacca que voy a comerme un pork y entonces los otros porks me miran con cara triste y demás. Quiero decir, ya... Sí, pero recuerda el momento en el que los Ewoks capturan a Han. Pero tiene un sentido narrativo. Claro, pero es el mismo concepto de Chewbacca es un ansia y lo que quiere es cualquier cosa que pueda comer, la coge y se la come. Claro, pero ahí... Y ahí se meten líos. Pues... Claro, pero se meten líos porque cae en una trampa de unos Ewoks o se meten líos porque unos pajaritos le miran triste con una carita porque se está comiendo a su compañero, ¿no? Quiero decir, esto es lo que a mí me ocurre constantemente, ¿no? Que cosas que en apariencia son los mismos recursos, cuando los analizo un poquito, no ponerme en plan súper estricto, no, pero los analizo un poquito digo, ya, pues que este me lleva a algo y este no me lleva a nada o no me aporta realmente nada, ¿no? Y me parece que está puesto para despertar la risa del niño, que está muy bien que el niño ría. Pero es lo que digo yo siempre, yo con la trilogía original reía con las chorraditas a veces de C3PO y R2D2 o de los Jawas o tal. Y no me hacía falta sobreexplicarme un gag o sobreexplicarme el sentido cómico en este caso, ¿no? De que estamos hablando. Es un poco lo que me pasa. No, pero bueno, ahí sí coincidimos. Que es más bien... la efectividad del gag más que el uso del humor en la película. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Vale, por ir ya rectita final, ¿vale? Ir rematando cositas así puntuales. Momento Leia voladora. Hombre, tengo que reconocer que ese fue un momento también de un punto de ruptura, igual que el look personal en la sala, porque, claro... de nuevo estamos ante elementos que de repente suceden sin un antecedente, sin nada que te permita presuponer que eso es posible. Tampoco hay nada que te diga que no es posible, pero bueno, es verdad que esa demostración de la fuerza también es fuerte en Leia de esa manera, yo creo que acabó siendo un tanto inverosímil y rompe un poco con el personaje. Ahí, de nuevo, suspensión de incredulidad. Si eres capaz de asumir eso, bien, si no, y yo creo que es muy ahí sí es verdad que yo creo que es muy difícil asumir eso. Sobre todo también en la resolución visual, es decir, yo visualmente me chirría, es decir, creo que había otras formas de hacer a Leia fuerte y hacer este recurso que dice él, que es como cuando la gente queda atrapada en un accidente o algo que saca fuerzas de la nada y de repente saca una habilidad que no tenía. Bien, el concepto te lo puedo comprar, pero la resolución, el cómo lo llevas a la pantalla me parece
importantísimo. Y además con esto también, y lo amplío a toda la fuerza, que ya hemos hablado bastante de ella, pero a mí me entristece porque yo entiendo que en las películas ahora pues los personajes cada vez hacen cosas más increíbles y incluso se saltan las leyes de la física, porque de alguna manera alguien en Hollywood o alguienes piensan que eso es mejor. Ejemplo de Legolas, ¿no? A Legolas lo veíamos en la primera tirar muchas flechas, bueno, en la segunda hacer surf con un escudo por las escaleras, bueno, la tercera mataba él mismo a uno de los olifantes, en el Hobbit lo vemos volar sobre adoquines que van cayendo y pisarlos, ¿no? Este efecto de cada vez más, hasta que parece un videojuego, se está aplicando ahora en Star Wars, porque en las precuelas, o sea, en las originales, cada pasito que los héroes daban o que Luke daba en torno a la fuerza era un paso que costaba, que yo como niño decía, ostras, yo también quiero entrar en ese mundo sin límites del que habla Ben Kenobi. Y la fuerza costaba, la fuerza eran mandamientos, un entrenamiento costoso, tenías que estar ahí con Yoda y para levantar una piedra, oye, cuidado. En las precuelas, bueno, había un uso de la fuerza más extendido, pero tampoco veía a los personajes hacer cosas que me parecieran del todo inverosímiles. No me parecía que se saltaban de género a Dragon Ball, que es el ejemplo que yo pongo de personajes que hacen cosas increíbles y vuelan de aquí para allá, ¿no? En esta ya me parece que entramos en ese tipo de lenguaje, en el que un Jedi en un momento dado puede invocar un rayo, puede volar por el espacio, puede proyectar una imagen de sí, y Rey, por supuesto, utiliza la fuerza con tres pildoritas de lecciones y 4 cositas que piense, ya maneja la fuerza de una manera espectacular. Y me parece triste que hagan eso, porque ya la fuerza no requiere esfuerzo. Ya la fuerza es una aplicación que te bajas, te la instalas y te identificas como soy un Jedi y ya la puedes usar. Y todo eso me parece que es algo que sucede en el cine actual, que todo es más fácil, todo es más rápido, todo es más entendible, todo es más así. Entonces, con miedo de no aburrir a la gente, o de aburrirla, todo es más facilito. Y de repente, pues, Leia vuela por el espacio, puede pasar, el otro hace lo otro, y Rey, pues, te sube unas piedras al final y ya, pues, ya entendemos que es una Jedi, ¿no? Hombre, en parte te doy razón. En el sentido de que efectivamente yo creo que para nosotros todos, cuando vimos, digamos, o los que vimos por un orden cronológico la saga, el momento de entrenamiento de Luke transmitía el esfuerzo que supone convertirse en un Jedi. Es verdad que la cosa ya empezó un poco a suavizarse con las precuelas. Las precuelas te dejan claro que todo ese poder ya está en Anakin, lo que necesita es canalizar. Y ahora pues tenemos que ya no hace falta canalizar. También es verdad que sí, es una explicación tonta, pero hay un momento en el que tiene que estar el equilibrio, y desde el momento en el que tienes ya a un Kylo Ren con un nivel de poder determinado, la fuerza necesita equilibrar y necesita que haya otro elemento que también tenga ese mismo nivel de poder, y digamos se saltan procesos para poder llegar a esa situación. Pero sí es verdad que ese componente de entrenamiento, de la importancia de la formación para poder canalizar y poder manejar ese poder, se elude. Está apresurado, ¿no? Se elude. Porque el momento, tú dices, las 3 lecciones que da Luke realmente no son lecciones para enseñarle a ser una Jedi, son lecciones para evitar que sea una Jedi. Claro, que falta una tercera. Entonces, en ese sentido, sí es verdad. Pero también, por otro lado, tenemos que asumir que actualmente Star Wars no solo convive con su propio universo, sino convive con otros universos paralelos, muchos de ellos también dentro del mismo estudio, y está todo el tema de cine de superhéroes. Entonces, claro, por otro lado, tenemos una serie de conceptos donde ya también ese proceso inicial de Luke, esas otras franquicias también lo han eludido, y el público
objetivo actual de Star Wars es el público que consume esas otras franquicias, y que por lo tanto hay un proceso de asimilación, Claro. O de acercamiento a los procesos del cine de superhéroes, que simplifica o que modifica, que transgrede incluso el concepto que tenemos de Star Wars. Pues sí. Pero digamos que en cierta forma también, igual que la trilogía original tenía una serie de elementos que eran fruto del contexto cinematográfico de la época, pues yo creo que también tenemos que asumir que las nuevas películas de Star Wars tienen que ser coherentes con el contexto cinematográfico o el digamos, concepto de industria del cine que tenemos hoy en día. Claro, Manuel, no puedo estar más de acuerdo, y esa es una de las razones por las que, pues bueno, a mí me decepciona Los Últimos Jedi, porque veo si tú transgredes algo en el universo Star Wars con un fin narrativo, me parece bien. Cuando los motivos me parece que son mucho más industriales y comerciales que otra cosa, es cuando se sacrifica el valor narrativo, ¿no?, de esa ficción por el valor puramente solo comercial, es cuando a mí me duele, ¿no? Y es un poco, desde mi punto de vista, veo demasiadas decisiones puestas en la película en aras de solo vender, desde mi punto de vista, ¿no? Siempre tiene que haber un equilibrio, justamente, y viene muy bien traído. Desde mi punto de vista, la parte de vender, que no sé si no la identificaría con el lado oscuro, porque no es nada malo vender, pero sí es verdad que cuando se come, fagocita, desde mi punto de vista, a la narrativa, ya es cuando para mí se crea un producto distinto, como tú dices, más parecido a otros productos que son otra cosa. Yo siempre he visto como otras películas han seguido ese camino, otras sagas, ¿no? Pero como no eran la mía, Thor 3, por ejemplo, yo la vi, me divertí, hablé con un amigo que es muy fan de toda la vida de los cómics y me dijo, es horrible. Yo, claro, entiendo que a ti, a esta persona, no te haya gustado. Yo, porque me divertí y no le pido más. A la gente que, no digo que por supuesto sea tu caso, tú eres muy fan de Star Wars, pero a la gente que a Star Wars no le pide más que entretenimiento, entiendo que Los Últimos Jedi pues sea una película disfrutable. Yo tampoco sufrí en la butaca, ¿no? Pero como fan de Star Wars, insisto, sin ser un hater, como se dice, ¿no? Sin ser alguien que está buscando, no. O sea, tolero bastante bien a Jar Jar ya, o sea, que estoy curado de espanto. Pero como fan, yo creo que si pudiese resumir mi decepción con Los Últimos Jedi, es que veo demasiadas decisiones en pos de la venta. Y si querías hacer eso, hazlo luego con tu nueva trilogía, Rian Johnson. Hazlo luego por tu parte. Yo ya veré si me interesa o no esa trilogía. Pero en medio de esta, no me des un giro de timón tan exagerado. Es lo que yo un poco siento, ¿no? Bueno, yo en mi caso, con esas luces y sombras que llevamos comentando todo este rato, aquí. Sí tengo que decir que yo particularmente, que a lo mejor después resulta, y que toda esa interpretación que yo he visto de la fuerza, resulta que me la he inventado, y que los tiros no van a ir por ahí. Saldremos de dudas, yo creo que más bien no tanto en episodio 9 como en la nueva trilogía, pero yo lo he querido ver por ese lado. Muy interesante, por cierto, me ha parecido tu forma de... Y particularmente eso me enriqueció el visionado de la película. Una película que, por otro lado, es verdad que es la más larga de toda la saga, y que efectivamente un poquito de tijera podría haber aligerado determinadas cosas, pero para mí, como cine de aventura, incluso como entrega de Star Wars, me pareció una película muy disfrutable. Con elementos con los que puedo estar más o menos de acuerdo, con cosas que me gustaron o no me gustaron. Pero como también persona que le gusta que las franquicias no se queden anquilosadas en sus conceptos primigenios, sino que sean capaces de abrir puertas y de avanzar hacia nuevos territorios, pues yo particularmente sí encontré estimulante
el cambio de, digamos, el giro de timón de Rian Johnson. Es más, fue lo que realmente hizo que disfrutara de la película frente a los elementos más tradicionalistas de la cinta, que es donde quizás yo tengo más problemas con ella. ¿Dónde la situarías de ranking? De ranking... Más o menos. Yo, a mí particularmente, mira, yo la situaría por encima del Despertar de la Fuerza, porque yo creo que lo hemos mencionado, a mí hay cosas que pues no me terminaron de funcionar. Sí, evidentemente, pero también yo creo que por cuestión emocional, toda la trilogía original yo la sitúo por encima. Y yo me llevo muy mal con las precuelas, me llevo muy mal especialmente con episodio 2. Vale. Yo la carrera de Vaina, lo siento mucho, yo ahí tampoco vi, yo creo que eso fue alargar por alargar, y el montaje de ella que hizo Lucas alargando la carrera de Vaina me pareció espantoso. E incluso episodio 3, que es la salvable de las precuelas, creo que es una película que ha envejecido muy mal. Entonces yo ahora mismo posicionándome la situaría por encima de las precuelas y por encima del Despertar de la Fuerza. ¿Y de Rogue One? Y Rogue One no, Rogue One yo creo que ha sido de momento, digamos, en territorio Disney lo mejor que ha salido de la saga de Star Wars. En eso estamos totalmente de acuerdo, Manuel, y en otra ocasión podremos incluso comparar. Yo te comparo siempre Los Últimos Jedi con Rogue One, sé que son cosas distintas, pero en el sentido de cómo hacer una película nueva de Star Wars. Y bueno, desde mi punto de vista muy buena. Pero bueno, en eso coincidimos, ¿no? Que Rogue One es genial. Genial, pues Manuel, un rato muy agradable aquí hablando un poquito de Los Últimos Jedi. La verdad que han salido cosas muy interesantes y hemos tenido ahí, por supuesto, puntos en los que no íbamos a estar de acuerdo, lo vemos desde sitios distintos. Ahí está la diversión. Ahí está el equilibrio, ¿no? Claro, o sea, ahí está. Así que bueno, encantado de tenerte. Placer ha sido mío, muchas gracias por la invitación. Nada, a ti. A mí Los Últimos Jedi me parece una película que está muy bien hecha, una factura realmente bonita, como decía el propio George Lucas, pero como fan me decepcionó bastante algunas de las cosas que aparecen en la película, tanto momentos concretos y puntuales que me parecieron chirriantes, como un trasfondo que desde mi punto de vista podía estar más mimado, más trabajado. En mi opinión, Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, es una nueva entrega dentro de una saga que está abriendo un nuevo camino, una nueva forma de entender esa mitología creada por George Lucas, que está abriendo posibilidades que a lo mejor pues no han sido bien entendidas o que están suponiendo una ruptura quizás demasiado agresiva a, digamos, una mirada más tradicional de la saga, pero que particularmente pues me parece que puede ser un elemento de interés, de atractivo para lo que está por venir, ver de qué manera pues estos elementos que aquí se han presentado pues van a seguir desarrollándose no solo en episodio 9, sino en esa nueva trilogía que están ya preparando.